Santander Locker, porque lo valioso es tu tiempo. Muy bien, seguimos en La Mira con Federico Comesaña. Fede. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien? Todo bárbaro. Esta columna que auspicia a Santander. Solicita tu chequera o tarjeta en la web y retirá en el locker más cercano. Conocé las ubicaciones en santander.com.uy. Santander Locker, porque lo valioso es tu tiempo. Salió inflación y no fue buena la noticia, ¿no? No, y vamos a hablar de los precios, pero vamos a hablar de un elemento quizás un poco más abarcativo, que es el poder de compra de los uruguayos. Esto es, no solo teniendo en cuenta la evolución de los precios, sino también la evolución de los salarios. ¿Qué está pasando con la capacidad que tienen los hogares para acceder a bienes y servicios con su salario? Y ahí, como decía Gabriel, hay un elemento central que son los precios, otro elemento que son los salarios. Vamos a detenernos principalmente en los precios, sí. No, se supone que los consejos de salario tratan de, en la mayoría, acompañar los aumentos por inflación, ¿no? Sí, teníamos, digamos, los lineamientos de Consejo de Salarios, quizás durante el periodo anterior, sí, periodo de bonanza, y hasta que empieza a mostrarse síntomas de estancamiento, la apuesta era a aumentar el salario real. Claro. Primero recuperando los niveles anteriores a la crisis de 2002 y luego siguió de largo aumentando el poder de compra. Cierto que ahora también la consigna es el empleo más que el salario, ¿no? Exactamente, eso fue gradual el pasaje. Durante el gobierno anterior lo que se intentó principalmente fue, bueno, acompañar la inflación, pero intentar que no aumente demasiado el salario real, el poder de compra. ¿Por qué? Porque la actividad ya mostraba síntomas de estancamiento, con sectores que crecían y ahí sí se permitían aumentos del poder de compra, sectores que se contraían y ahí se intentaba mitigar. Ahora la consigna ya es netamente el empleo. ¿Por qué? Porque la situación económica cambió. Entonces ahí se empieza a despegar el salario de la inflación. Exactamente. Vamos a ver qué es lo que está pasando y ponerlo en contexto. Si vemos la primera gráfica, lo que tenemos es la evolución a lo largo del tiempo, desde el año 90 hasta ahora, del salario real. Tenemos distintos periodos. Un periodo en el cual hay un lento aumento del salario real a lo largo de la década de los 90. Luego, con la crisis de 2002, una caída significativa del salario real, un periodo de aumento prácticamente a una tasa sostenida y luego sí el estancamiento, que no arranca este año el estancamiento. Fíjense que 2017-2018 ya arranca un estancamiento del salario real. Esto es leve aumento en algunos casos y en otros contracción, en algunos sectores en los cuales el salario, la capacidad de compra o el aumento del salario no compensa el aumento de los precios al consumo. Si lo vemos en el corto plazo, pongamos la mira en lo que está pasando últimamente. Acá lo que hacemos es comparar cada mes respecto al igual mes del año anterior. Y lo que vemos es que la caída del salario real empieza prácticamente a finales de 2019 y luego se acelera fuerte en abril. Pasa de una caída de 0,9 interanual a 2,9% y luego se profundiza en mayo a 3,1%. Esto tiene que ver fundamentalmente con aumentos de precios significativos cuando el dólar salta en abril, producto del pánico de los mercados globales por el estallido de la pandemia. Acá esa caída luego empieza a moderarse de a poco conforme la inflación empieza a ceder algo de terreno en los últimos meses hasta tener hoy en día un 1,9% de caída. Es decir, con sus horas de trabajo medias, un trabajador accede a 1,9% menos bienes y servicios de lo que accedía hace un año. ¿Cuánto menos? 1,9. 1,9 menos que hace un año. Que agosto del año pasado. No, te iba a decir que si pudiéramos ver ahí la gráfica de la disparada del dólar, coincidiría con la caída del poder de compra, digamos. Exactamente, el tipo de cambio y algunos otros elementos. Por ejemplo, lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con la inflación en general.
Esto es el ritmo de aumento de los precios. 1,1%, esa disparada que decíamos allá en marzo, y ahora una leve moderación a 9,9%, todavía muy lejos de lo que es el rango meta trazado por las autoridades de entre 3 y 7%. Si vemos, la inflación es un problema en Uruguay mayor que en otros lados del mundo. Fíjense lo que son los países de la región. Acá sacamos a Argentina con inflación de 50%, Venezuela con inflación de 2.300%, y nos quedamos con países que tienen, digamos, un control, un mínimo control a nivel macroeconómico en cuestiones de evolución del poder de compra. Y vemos que Uruguay tiene una inflación de 9,9. Le sigue Brasil, Chile, Colombia, Perú, pero todos con una inflación marcadamente ¿Y por qué tanta más diferencia, moderada. Fede? Y hay factores de todo tipo, hay factores inerciales, es decir, bueno, si los costos aumentan a determinada tasa, bueno, también los precios en definitiva empiezan, entonces una cosa arrastra a la otra, pero también hay fenómenos que tienen que ver con, de carácter monetario, tiene que ver también, por ejemplo, el alto déficit que tiene Uruguay también estimula aumentos de precios. Por ahí hay fenómenos que son de carácter coyuntural, por ahí también hay fenómenos que son más de carácter estructural. El Banco Central, de hecho, plantea todo una modificación en su funcionamiento y en su estructura a nivel institucional que de alguna manera busca moderar los fenómenos inflacionarios o la contribución que pueda llegar a tener a fenómenos de carácter inflacionario. Llama atención esa gráfica, ¿no? Sin duda. Y vamos a ver el elemento más fuerte que ha pesado en la inflación en los últimos meses, que es los alimentos. Ni me hables. Estamos hablando todo el mundo que sabe cuando va al supermercado, al almacén, a la panadería, a cualquier lugar que va, ¿no? los alimentos hoy suben una tasa de 13,5% anual, cuando incluso en mayo llegaron a subir a una tasa de 19% anual. Oh. Esto es, las cosas, si costaban 5 pesos, ahora cuestan 6 en un año. Eso tiene que ver con principalmente fenómenos vinculados con la sequía, que encareció los productos de huerta, también aumentos en el precio de la carne, que sumado a aumento del dólar y por lo tanto aumento de productos importados, lleva a que los alimentos en su conjunto sean uno de los elementos que más está pesando hoy en esa inflación. Tremendo, porque es un factor que afecta a los pobres, ¿no? A todo el mundo, digo, pero si fuera otro factor el que empujara la inflación, por lo menos podría haberse atemperado por la posibilidad de evitar su adquisición, pero esto no podés evitarlo, es la comida. Todos estos factores son los que llevan a que se diga, bueno, Uruguay es un país caro, ¿no? Sin dudas, es un factor que contribuye. Y es un factor que viene persistiendo en el tiempo, porque si vemos, acá estamos viendo inflación cierre anual y el rango meta actual que tenemos. Y vemos que el rango meta no se alcanzó desde 2010, claro. 2009 hasta ahora, se alcanzó en 2 años nada más. Con lo cual hay un elemento persistente de inflación que en momentos en los cuales el salario sube más de lo que suben los precios y quizás no importe tanto a nivel del bolsillo. ¿Por qué? Porque el trabajador dice, bueno, mira, está subiendo las cosas, sube, pero yo sé que mi salario también va a subir. Ahora, en momentos donde el salario no sube, claro, y la pauta salarial puente lo que hace es mantener a mediano plazo el poder de compra, pero permitiendo caídas en el corto plazo, y ahí está jugado de lleno a lo que pase con la inflación. Entonces, hoy mirar la inflación resulta más relevante, claro, para la gente de lo que era antes, claro, de lo que podía ser en los últimos años. Claro. Y eso obliga de alguna manera que el gobierno va a tener que rendir cuentas cuando su expectativa o su compromiso es, como vemos ahí, de una baja paulatina de la inflación.
de 9,5 a 6,9 a 5,8, 4,7 y 2024 3,7%. Esto es algo que sobre lo que el gobierno va a tener que, digamos, de alguna manera rendir cuentas, que es su compromiso de reducción de la inflación. Los privados, y todavía no le creen del todo, ahí vemos en rosado los privados, como piensan, dicen, la inflación está bien, va a bajar, pero no al ritmo que plantea el gobierno. Vamos a ver si efectivamente el gobierno los convence o no de, con los cambios que tiene planificados, poder llegar a ese esquema de inflación mucho más sano y parecido a los países de la región. Fede, muchísimas gracias, ¿sí? Por favor. Bueno, gracias por haber estado ahí, los esperamos la semana que viene. Que pasen bien. Presentó Santander Locker, porque lo valioso es tu tiempo.